De la nuca, no sabe lo que apoya, ya te lo dijo Chávez una vez, no queremos transgénico, el pueblo tiene que profundizar lo que trata, esforzarnos más por una soberanía alimentaria. Critiquen, busquen, ignoren, no importa nada, estamos claros de la lucha, soberanía alimentaria. Critiquen, busquen, ignoren, no importa nada. Estamos claros de la lucha. Después de la Segunda Guerra Mundial, el poder de las potencias buscó otras maneras de controlar la voluntad de los pueblos. Controla el petróleo y controlarás naciones. Controla los alimentos y controlarás los pueblos. Fue la frase del político estadounidense Henry Kissinger, que junto a su aliado Rockefeller convirtieron a la comida en un arma frecuentemente más poderosa que la maquinaria bélica. A comienzos de los años 80, quienes dominan el mundo a través de la ciencia y la tecnología llegaron a la conclusión de que el control de la alimentación debía comenzar por la semilla. ¿Usted sabe qué son los alimentos transgénicos? No conozco muy bien de eso, pero sí sé, sí me han dicho, porque aquí vienen a tomar muchos doctores. Como tengo la clínica ahí pegado ahí, vienen muchos doctores y dicen que estas frutas naturales es lo mejor para la salud, no un fresco, no un jugo esos que lleva químico, no, eso es puro natural, como usted lo quiera pedir. Bueno, fíjate, no tengo conocimiento así sobre ello, pero sí te puedo hablar lo que puede ser una alimentación sana. Lo que yo entiendo como transgénico y lo que yo he leído sobre los transgénicos, que son alimentos o semillas especialmente modificadas a través de estudios de la genética. Pero además lo realizan esas empresas que mercantilizan todo el asunto de la alimentación, por ejemplo la Monsanto. El organismo humano se perjudica, las plantas naturales se perjudican también cuando ese tipo de semillas se riegan y se combinan con las plantas que se están sembrando de manera natural. En vez de sacar un tomate chiquitico, sacan un tomate grandotote a través de esa modificación y se está perdiendo la diversidad de los alimentos. Es decir, al final había, no sé, 3.000 tipos de maíz en América Latina y ahora solo quedan 300, por ejemplo. Que ellos siguen estudiando, la genética lo sigue estudiando y en el futuro también le agrega el sabor. Ahorita le pusieron el volumen, ahora más adelante, dentro de 50 años, le pondrán el sabor. En concreto es un monopolio. No, pienso que eso no debe ser así, pues. Que nosotros aquí tenemos bastante materia prima y que podemos nosotros mismos manejar nuestros alimentos sin necesidad de estar dependiendo de estas empresas. Hay la necesidad de una soberanía alimentaria que parta del hecho de una semilla que sea accesible a los productores, que sea calificada, que no sea transgénica, que haya una cultura alimenticia que permita que todos los ciudadanos tengan en sus espacios la posibilidad de sembrar, la posibilidad de disfrutar de un alimento sano y una cultura también que nos elimine el mal concepto de la comida, que en definitiva es chatarra, no es alimenticia, está llena de muchos agroquímicos que de una manera invisible o no nos envenenan. Han vuelto a la población adictos a esos alimentos procesados que nos hacen daño, que son dañinos, y entonces nos hicimos tan dependientes de eso que ahora nos esconden los alimentos y entonces están volviendo locos a toda una población porque no encuentran la harina pan, que si no encuentran la mantequilla, que si no encuentran... Y son cuestiones que si nos ponemos a pensar con cabeza fría, lo podemos hacer nosotros mismos naturalmente desde nuestros hogares. Nuestras semillas, que son más naturales, lo que hacemos aquí en nuestro país me parece que es lo ideal. Entonces esto ha sido un debate profundo, digamos, que nos lleva a reflexionar a los seres humanos del planeta qué es lo que está pasando con la incorporación en el medio ambiente de estos organismos modificados genéticamente. Y nos lleva a reflexionar cuál va a ser el futuro por la incorporación de estos elementos al medio ambiente. ¿Cómo, según tu visión, cómo está influyendo la introducción de organismos genéticamente modificados en diferentes países? ¿Cómo influye esto en la cultura? ¿Qué sucede en el aspecto cultural? Lo que pasa es lo siguiente, que con el tiempo fueron apareciendo los que llaman los agronegocios. O sea, la agricultura tradicional
dejó de ser rentable en el sentido de que fueron desplazados. Tú lo ves en Argentina, en Uruguay, todos esos países, que prácticamente todos esos cinturones de miseria son de los campesinos que han sido desplazados por grandes empresas transnacionales que van comprando o alquilando la tierra. Y entonces, ¿por qué? Porque estas mismas empresas forman parte de esas empresas que venden la semilla. O sea, todo eso es un consorcio. O sea, es como decir, te pagan y te dan los huertos. Ahora hablamos de agricultura con químicos y todo esto como que si eso siempre fuese existido. Pero en realidad ese cambio se dio desde 1960 más o menos, a partir de la Revolución Verde. Ahora, a partir de entonces se dio una campaña sistemática que poco a poco fue abordando todos los países en todos sus territorios y fue desplazando la agricultura tradicional por la agricultura convencional. La premisa principal es que bueno, se necesitan más alimentos porque cada vez hay más hambre en el mundo, ¿no? Cuando comenzó la Revolución Verde, se dijo que la gran promesa de la Revolución Verde fue, bueno, vamos a acabar con el hambre en el mundo, pero eso no se ha logrado. Más bien, ha aumentado el hambre en el mundo. Entonces tenemos un problema aquí que ya no tiene que ver con la mayor producción de alimentos, sino una mejor distribución de este alimento. Profesor, entonces el experimento científico en cuanto a modificación genética de alimentos comenzó con un fin, sobre todo de patentar y adueñarse del conocimiento, ¿no? Sí, prácticamente lo que generó esto fue que estas grandes empresas transnacionales se apoderaran del hemoplasma de las semillas autóctonas y ahora eso está en manos de estas grandes transnacionales. Y esa es la manera como manejan el mercado de las semillas a nivel global. No queremos transgénicos. Porque destruyen al ser humano. Hay que estar bien informados. Eso quiere decir que las semillas del tomate, de la papa, de la mayoría de los productos de primera necesidad, sobre todo los que se consumen, los cereales, están en manos de estas transnacionales que han modificado esas semillas que eran autóctonas, que eran propias de los campesinos, las cuales fueron llevadas a esos laboratorios y donde fueron modificadas. Y el problema es que cuando estas corporaciones tan grandes se apoderan de ese germoplasma, ese pasa a ser propiedad de estas grandes corporaciones. Y ahí es donde viene todo lo que es la propiedad intelectual, las patentes. Esta rata fue alimentada con maíz transgénico Monsanto y con agua en la que se introdujeron dosis autorizadas en Estados Unidos del herbicida utilizado en los cultivos. Su deformación responde a un tumor. Ahora bien, como tenemos esa lógica, digamos, industrial, ya hablamos de la agroindustria, de la producción en serie de los alimentos, ya no es agricultura, porque ya no hay un culto a la tierra. Ahora tenemos cualquier otra cosa, ahora tenemos una estación de una fábrica. Entonces, en ese camino, la Revolución Verde nos planteó, bueno, el monocultivo, nos planteó semillas certificadas, nos planteó los fertilizantes, los agroquímicos, etc. Toda esta lógica de la Revolución Verde contradice el cuidado que tenía el campesino con toda su en la siembra, por ejemplo, ¿no? El monocultivo contradice la lógica del conuco. La implementación del dominio a través del alimento conllevó a la creación de lo que el escritor estadounidense William Engdahl llamó semillas de la destrucción. Seleccionaron países con gran diversidad agrícola de Centro y Suramérica que sirvieron como conejillos de indias en los experimentos científicos. Los daños causados a la tierra, a la diversidad biológica, a la cultura, a la economía y soberanía de los pueblos por la expansión de estas semillas de destrucción, ha provocado manifestaciones en muchos países que exigen decididamente el respeto a la vida, a la soberanía y la seguridad alimentaria de sus pueblos. La agenda del dominio de los pueblos a través del alimento se mantiene protegida y se ejecuta a través de los tratados de libre comercio.
Estos han conllevado a golpes de Estado y medidas de control y dominación. En países como Colombia, Paraguay, Perú, Argentina, Brasil, campesinos y demás sectores de la población reclaman detener las políticas neoliberales promovidas por los gobiernos que actúan obedeciendo los mandatos de las transnacionales, quienes tienen el poder de silenciar, desinformar, contaminar, empobreciendo la producción nacional y con ello el empobrecimiento de las tierras y de la cultura. Pero obviamente cuando se hacen esas aseveraciones y se encuentran elementos que son perjudiciales para las empresas que manejan millones y millones de dólares, inclusive la vida puesta en peligro. Y fíjate que eso lo vimos en Paraguay, que prácticamente un gobierno fue derrocado por una empresa transnacional, porque los campesinos se estaban oponiendo a la entrada de los transgénicos en ese país. Lugo había llegado al gobierno de manos de los campesinos, prometiendo reforma agraria. Todo esto en un país con la mayor concentración de la tierra de todo el hemisferio y más de 300.000 familias sin tierra. El 80% de la tierra está en manos del 2% de la población. Según la Comisión de Verdad y Justicia, cerca de 8 millones de hectáreas fueron entregadas ilegalmente en la dictadura. Muchas de estas hoy se dedican al monocultivo de soja, arrojando ganancias millonarias a sus pocos dueños y a transnacionales como Cargill. Tras un mes de que este mismo Parlamento destituyera a Fernando Lugo, ya se aprobó la entrada del algodón transgénico y está por aprobarse aquí, sin audiencia pública, la Ley de Bioseguridad que impulsa la biotecnología de transnacionales como Monsanto. Según denuncias, hay apuro en este Parlamento en aprobar la ley. Según estas organizaciones campesinas, los intereses transnacionales están detrás del golpe y el cambio de rumbo es una realidad. Y están despreciando a lo que es nuestro, a nuestros compatriotas, al sector que siempre ha producido alimento en este país, de socavar toda la base de nuestra economía campesina. Pero al parecer, no solo el agronegocio estaría detrás del golpe. Como una de las primeras medidas de este gobierno de Federico Franco, se reiniciaron las conversaciones con la transnacional minera Río Tinto Alcan, una empresa canadiense demandada en otros países por violación a los derechos laborales y graves afectaciones al medio ambiente. Este es un trabajo particularmente para la soya y cómo ha sido la soyización, que llaman como fenómeno de la ampliación de la frontera de cultivo de soya transgénica en el cono sur y en Estados Unidos. Brasil tiene después de Estados Unidos, Brasil es el país con mayor superficie cultivada, le sigue Argentina, está Paraguay, Bolívar y Uruguay, ¿no? Para un total de 42.260 hectáreas, millones de hectáreas en la región. Que nosotros entonces, Sudamérica se está convirtiendo en el granero de soya del planeta, que está siendo principalmente utilizada en la alimentación de los pollos en Europa y en China también se utiliza. Y no solo eso, sino que en el caso de nuestro todavía no tenemos esa evidencia, pero en Paraguay y esos países, Argentina, por ejemplo, el efecto de la soya ha sido drástico, porque el problema, por ejemplo, de la soya transgénica, que es resistente al glifosato, es que tú tienes que usar cada día más herbicidas, en concentraciones mayores. Y eso son grandes extensiones, y eso cuando fumigan con los aviones, eso le cae a la gente que esté abajo, a las poblaciones cercanas, o sea, que el desastre ecológico se está generando con esto es terrible. Vivimos en un mundo donde ya no le rendimos culto a la tierra, sino le rendimos culto a la tecnología. Y como tal se nos ha olvidado, entonces, ¿para qué sembramos? ¿A quién es que alimentamos? Otro de los rasgos, aquí pasando rápidamente, es la concentración o la hegemonía de las multinacionales en que venden las semillas transgénicas.
Entonces son solo 10 empresas que cubren toda la mayor proporción del mercado. Entonces Monsanto representa los mayores intereses, ahí 35%, y además estas empresas multinacionales están articuladas de forma oligopólica para vender esas semillas en algunos casos. Entonces cuando estamos hablando de transgénicos también estamos hablando de dominación imperial multinacional. Lo que se promueve es que las grandes transnacionales nos alimenten. Manifestamos nuestro apoyo y la necesidad de reconocer a los pueblos y comunidades que durante siglos y milenios han desarrollado biodiversidad agrícola. Eso lo dijo nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías en Brasil el 20 de abril. Rechazamos contundentemente la entrada de estos transgénicos al país y asumimos esta amenaza como un atentado a nuestra soberanía nacional y nuestra patria grande. Rechazamos contundentemente el falso mito de mayor productividad de los cultivos transgénicos y la estrategia de control de la vida a través de semillas imperialistas. Alertamos sobre las graves consecuencias que ha causado el agronegocio transgénico en Brasil, Argentina y Paraguay, deforestando la selva amazónica, asesinando líderes campesinos e indígenas, desplazando comunidades enteras y auspiciando golpes de Estado, como en el caso de Paraguay. Tenemos que realizar realmente una estrategia, pues, a plantear cómo evitaríamos el acceso de las semillas. Y realmente no quedamos en la cuestión de las semillas, sino los procesos que tienen la dinámica del cultivo de estas semillas. Estamos comparando dos lógicas, en la cual una lógica es la monoproducción, y obviamente si tomamos como referencia nada más a ese rubro que se está produciendo, en ese rubro va a ser mucho más productivo la lógica de la monoproducción. Pero el conuco, en cambio, no va a ser tan productiva solamente en ese rubro. Pero tienes una mayor diversidad que te permite producir no solamente ese rubro, sino muchos otros más. Para el campesino obviamente es una ventaja, porque de ahí no solamente saca un solo rubro, sino saca toda su alimentación, también saca su medicina y también saca los materiales con los que construye, los materiales con los que hace cestería, los materiales con los que teje, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que podríamos catalogar como la etnobotánica. Esa trama que se teje en un agroecosistema, esa trama que llamamos diversidad, es la que mantiene justamente el equilibrio. Sin ese equilibrio que se da justamente gracias a esa trama, hace falta el uso de agroquímicos, hace falta el uso de fertilizantes, etc. ¿no? Es importante la fertilidad, la diversidad, tanto en su superficie, como son las diversas especies, tanto de insectos como de plantas que cultivemos, así como, eso a su vez va a ser reflejo del suelo, ¿no? Es un espejo. Si nosotros mantenemos una diversidad arriba, mantenemos una diversidad abajo. Esa diversidad es la que impide, por ejemplo, que una enfermedad llegue o se expanda tan fácilmente. Las transnacionales se imponen ante el mundo como la panacea del desarrollo y progreso para los países. Sin embargo, vemos cómo los pueblos del mundo se alzan en contra de sus acciones. Vemos campesinos sin tierra. Vemos gente enferma. Economías cayendo a los pies de estas empresas que gobiernan más que los propios gobiernos. Indignados por la inacción de los gobiernos ante el problema, el 25 de mayo del 2013, más de 40 naciones protestaron pacíficamente contra la Corporación Estadounidense de Semillas, Agroquímicos y Alimentos Transgénicos, Monsanto. El mundo sale a las calles y recuerda el efecto perjudicial que tienen los productos transgénicos y que ampliamente son producidos por los gigantes biotecnológicos sin ningún impedimento. Nosotros
nosotros decimos que la agricultura por la vida y para la vida es la que nos va a permitir construir la soberanía alimentaria y que además es la que nos ha alimentado. Son las semillas campesinas y las semillas indígenas las que representan cerca del 80% o más de la diversidad de semillas que producen los alimentos en el mundo. El 70% de los alimentos que se consumen en el planeta vienen de la agricultura campesina y no del modelo agroindustrial, que simplemente produce mercancías. Esta actividad es muy importante para que se reconozca verdaderamente las grandes problemáticas que hay del capitalismo, esa dominación hasta en las semillas. Queremos que en las escuelas, en los hogares, se impulse la protección de la madre tierra verdaderamente, como tiene que ser. Este es un llamado al mundo para que esté alerta y despierte ante estas compañías que están dañando nuestra biodiversidad, metiéndonos semillas transgénicas que no se pueden volver a reproducir y aparte que provocan cáncer, y es una mafia que junto a Monsanto y las farmacéuticas causan enfermedades para también vendernos medicamentos. Entonces, crean al campesino dependencia de estas empresas, ya que el campesino no puede sembrar sus semillas, colectarlas y volverlas a sembrar. Entonces el campesino siempre va a depender de ellos. Y esto es un juego del capitalismo para crear dependencia de ellos y así monopolizar el mundo más de lo que lo quiere. La historia de Monsanto está cargada de terror y de muerte. Monsanto fue una empresa química como se fundó y fue la que produjo, por ejemplo, todo el agente naranja que se usó en Vietnam, lo produjo Monsanto. O sea, fue fabricado por Monsanto. Inclusive los detonadores para las bombas nucleares que se usaron en Nagasaki y Hiroshima fueron fabricados por una filial de Monsanto. Monsanto ha estado vinculada a los planes de bioterrorismo, está vinculada a el hambre y la miseria que ha cargado los pueblos. Fíjate que Monsanto, inclusive, como es el rol de Monsanto en Estados Unidos, la mayoría de los gerentes grandes de Monsanto pasan a ser miembros de los comités, por ejemplo, de agricultura de los Estados Unidos. Monsanto es una de las principales caras del neoliberalismo globalizado en el cual vivimos hoy en día. Y sobre esto vale decir que si uno de los principales objetivos del neoliberalismo es la privatización de las cosas, y en este caso la privatización de los comunes, de los bienes comunes, la semilla es una forma en la cual Monsanto, a través de tecnologías y a través de marcos jurídicos, va penetrando en sitios donde no había penetrado antes, en sitios que no había tocado antes, y comienza un proceso de privatización, en este caso incluso del origen del alimento, que es la semilla. Si Monsanto logra privatizar en todo el mundo los procesos de producción de alimentos, entonces nuestras soberanías populares, territoriales, nacionales están en severo peligro. Eso es una cosa que hay que decirlo. El problema de que los bienes comunes estén en manos de un pequeño grupo, la patente es uno de esos mecanismos. Tenemos un soberano problema que enfrentar. No podemos seguir nosotros sembrando con esa carga de agrotóxicos. Eso nos ha permitido a nosotros recuperar tierra del uso de cultivo. 5 años, ¿verdad? Recuperando una tierra para poder sembrar caraota, para poder sembrar frijol, porque tenían 60 y 70 años sembrando caña y azúcar. Tierra de primera, que estaban en esa exposición precisamente para un monocultivo, para los centrales. ¿Quiénes tienen los centrales? El Grupo Polar, los Cigala, los Aztetas, los Volmes. Estamos hablando de Fedecámara, Fedenaga. Estamos quienes tienen el control de la distribución. Entonces tenemos que ir a atacar esa parte y no puede ser repitiendo el mismo modelo. Nosotros hacemos el llamado a rescatar nuestras semillas campesinas que están siendo resguardadas por los campesinos indígenas, como lo vemos en el caso de los Andes con el rescate de papas nativas, en el caso de la zona central con el rescate y resguardo de las 1.100 de leguminosas nativas que hay y con el rescate de nuestros maíces criollos. Y esas son la verdadera base,
desde la diversidad y desde la soberanía de los pueblos la que nos va a permitir transformar este modelo de dominación y construir el socialismo. En Latinoamérica hay cantidad de estudios, de científicos que han sido silenciados por las compañías que también pagan los estudios o que financian la investigación en cuanto a los datos que están allí de cómo los agrotóxicos que están absolutamente ligados a los transgénicos, si en 20 años no han solucionado, sino complicado este asunto, bueno, podríamos por lo menos preguntarnos. Y ya existe absolutamente y claramente no solo los datos científicos, sino la pérdida de tierra, la pérdida de salud, la pérdida de identidad cultural, que en fin último se traduce en pérdida de soberanía. Para mí el ecosocialismo es el manejo de la naturaleza por medio del pueblo, que el pueblo se encargue de esto, no un grupo pequeño se encargue de manejar lo que es nuestra comida. Ellos tienen la intención de reducir la población mundial en un 95% y lo están logrando con guerras en Medio Oriente, guerras en África, alimentos transgénicos que nos dan cáncer, cálculos renales, enfermedades estomacales, que a la larga vamos a ver las consecuencias y nuestros hijos van a nacer con malformaciones y todo eso, pues. Para la lógica occidental y moderna, el crimen lo cometen los pueblos, al impedir que estas transnacionales controlen y manipulen a su interés la vida en el planeta. No se puede ser ciego ante el descalabro mundial que han ocasionado. El mundo pide no más mentiras, no más codicia, no más semillas tóxicas, y trabaja en recuperar y resguardar la sabiduría autóctona, la naturaleza de nuestros alimentos y construir una verdadera soberanía y seguridad alimentaria. Alemania, critiquen, juzguen, ignoren, no importa nada. Estamos claros, la lucha, soberanía alimentaria. Critiquen, juzguen, ignoren, no importa nada. No importa nada, estamos claros, soberanía alimentaria. Prohíben en Polonia, Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria.